En esta sección introduciremos el concepto de variable aleatoria, restringiéndonos a variables aleatorias finitas, y para ellas asociaremos una función conocida como función de probabilidad y además unos valores que son la esperanza o media, la varianza y la desviación típica. Como siempre en probabilidad, supongamos que tenemos un experimento aleatorio con espacio muestral E, y entonces de lo que se trata con una variable aleatoria es de dar un carácter numérico a este espacio muestral. Entonces se define variable aleatoria, o sea, una variable aleatoria es una aplicación X definida de E en R. Simplemente eso. O sea, a cada resultado, a cada elemento del espacio muestral le asociamos un número real. Entonces, como sabes, si tenemos una aplicación, a esta aplicación le podemos asignar un conjunto que es su conjunto del espacio final, de R, que se le llama inde_x. Entonces, diremos que la variable aleatoria x es finita si inde_x es un conjunto finito. O sea, si el conjunto de imágenes es un conjunto finito. O sea, tenemos un número finito de imágenes. Y nosotros nos centraremos en las variables aleatorias finitas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Un primer ejemplo va a ser, en primer lugar, consideramos el experimento aleatorio lanzar una moneda al aire. Entonces, como sabemos, el espacio muestral, tenemos dos posibles resultados que son cara y cruz. Y entonces definimos la variable aleatoria x, que será una aplicación de E en R, y que asignará a cada resultado, a cada elemento del espacio muestral, un número. En nuestro caso, podríamos realizar otras asignaciones. Vamos a asignar a cara 1 y a cruz 0. Entonces, observa que aquí tenemos una variable aleatoria, porque a cada elemento, a cada resultado, le hacemos corresponder un número real. Entonces, observa que en este caso, inde_x es igual al conjunto de todas las imágenes 0 y 1. Claramente se tiene que estamos ante una variable aleatoria finita. En un segundo ejemplo, vamos a considerar una variable aleatoria que ya hemos trabajado con ella desde el principio, porque la asignación es natural. Vamos a considerar el experimento aleatorio de lanzar un dado al aire. Bueno, como sabes, este experimento aleatorio tiene como resultados posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esto en realidad no es así, porque nuestros resultados
no son eso, esos son identificaciones de los resultados. Nuestros resultados son un puntito, dos puntitos, tres puntitos, cuatro puntitos, cinco puntitos y seis puntitos. Bueno, está claro que la identificación es obvia, contamos los puntos y eso es lo que asignamos, pero en principio este es el espacio muestral. Entonces, en nuestro caso, la variable aleatoria x estaría definida de en R, a esto le haría corresponder 1, a este 2, y así sucesivamente, ¿no? Es lo obvio. 3, a esto 4, a esto 5 y finalmente a esto de aquí 6. Perfecto. Bueno, en este caso, int de x sería el conjunto de las imágenes, pues sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un tercer ejemplo, consideremos el experimento aleatorio de lanzar 3 monedas al aire. Como siempre, aquí se supone que las monedas son distinguibles, por lo tanto tenemos una primera moneda, una segunda moneda y una tercera moneda, y por lo tanto podemos identificar este experimento aleatorio con el de lanzar una moneda 3 veces al aire. Entonces, aquí el espacio muestral sería el conjunto de todos los posibles resultados. Ya lo hemos calculado en alguna ocasión utilizando un diagrama de árbol y pues nosotros lo escribimos directamente cara, 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 cruz, cara, cruz, cara y cara, cruz, cruz. Seguimos cruz, cara, cara, cruz, cara, cruz, 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 cara y cruz, cruz, cruz. Este sería el espacio muestral y entonces consideramos la variable aleatoria, que es número de caras. Así se escribe, entre comillas. Entonces, esta variable aleatoria haría corresponder a cada uno de los elementos un número. A cara, 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 ¿cuántas caras tenemos? 3. Cara, cara, cruz, 2 caras. Cara, cruz, cara, 2 caras. Cara, cruz, cruz, una cara. Cruz, cara, cara, 2 caras. Cruz, cara, cruz, una cara. Cruz, cruz, cara, una cara y cruz, 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 0 caras. Por lo tanto, tendríamos que int de x, conjunto de las imágenes, sería 0, 1, 2 y 3. No perdamos la perspectiva de que x, como vemos, al ser una variable aleatoria, es una aplicación de E en R. Perfecto. Entonces ya tenemos estos 3 ejemplos y asociados a una variable aleatoria podemos definir lo que es la función de probabilidad de esta variable aleatoria y también la media o esperanza, la varianza y la desviación típica. Lo definimos y vemos para cada uno de los ejemplos anteriores cuáles serían estos elementos. Entonces, se define la función de probabilidad
asociada a la variable aleatoria x, que como sabemos está definida de e en R, a una función que está definida de in de x, que es el conjunto de todas las imágenes, en R, tal que f de un cierto x sub i, imagínate que in de x es una serie de valores x sub 1, x sub 2, x sub n, pues im de x es este conjunto. Entonces la función de probabilidad actuando sobre un x sub i de in de x es igual a la probabilidad del suceso x igual a x sub i. Esto significa tomar todos los elementos de cuya imagen sea x sub i y calcular la probabilidad de esto. O sea que este suceso lo podemos escribir como los es pertenecientes a E tal que x de E te queda igual a x sub i. Pues esta es la función de probabilidad. Entonces vamos a calcular la función de probabilidad en cada uno de los ejemplos. En el primero de los ejemplos tenemos el experimento aleatorio lanzar una moneda al aire y la variable aleatoria era esta que hemos escrito aquí, que al resultado cara le hacemos corresponder 1 y al resultado cruz le hacemos corresponder el 0. Entonces teníamos que in de x era 0 y 1. Entonces la función de probabilidad estaría definida de in de x en R. Entonces, ¿qué es in de x? Pues in de x es 1 y 0, o 0, 1, como quieras. Entonces, ¿cuál sería la imagen del 0? Pues la imagen del 0 sería, vamos a poner f de 0, sería la probabilidad de que la variable aleatoria valga 0 de este suceso. ¿Pero qué suceso es x igual a 0? El suceso x igual a 0 se corresponde con aquellos elementos del espacio muestral cuya imagen te da 0. ¿Qué elementos te dan 0? Solo el x. O sea que esto sería lo mismo que la probabilidad del suceso formado por el elemento x. Entonces, como sabes, esto es la probabilidad de obtener cruz al lanzar una moneda al aire. Una vez tenemos un caso favorable de dos casos posibles. Luego al 0 le haríamos corresponder un medio y de la misma forma f de 1 sería la probabilidad de que la variable aleatoria valga 1. Este suceso x igual a 1 son el conjunto formado por aquellos elementos del espacio muestral cuya imagen es 1, como ves es este de aquí arriba. Y la probabilidad del suceso obtener cara a lanzar una moneda al aire una vez es también un medio. Luego la probabilidad de cada uno de estos sucesos pues sería un medio, y la función de probabilidad te quedaría esto que hemos puesto aquí. Y ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Primero vamos a borrar esto de aquí para tener después más espacio, porque después vamos a calcular más cosas. Y vamos al segundo ejemplo. Segundo ejemplo, ¿cuál sería la función de probabilidad? Pues como hemos dicho, la función de probabilidad estaría definida de im de x en R, y por lo tanto im de x es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces f de 1 del primer elemento sería probabilidad de x igual a 1. X igual a 1 es un suceso que es
aquellos elementos del espacio muestral cuya imagen te dan 1. Pues esos elementos son solo este de aquí. O sea que este suceso se corresponde con este conjunto. Tenemos un caso de 6, todos equiprobables en el espacio muestral, luego esta probabilidad es un sexto. De la misma forma, de 2 sería un sexto, de 3 sería un sexto, de 4 sería un sexto, de 5 sería un sexto y de 6 un sexto. Perfecto. Y ahora pasamos al tercer ejemplo. En nuestro caso, en el tercer ejemplo, int de x es 0, 1, 2 y 3. Luego la función de probabilidad está definida de int de x, o sea, del 0, 1, 2 y 3, en R. Aquí tendremos el 0, el 1, el 2 y el 3. De estos calcularemos la imagen. F de 0 es probabilidad de la variable aleatoria igual a 0. Pero la variable aleatoria igual a 0 son aquellos elementos del espacio muestral tal que su imagen es 0. La imagen es 0, solo la tenemos aquí. Ese suceso es el cruz, cruz, cruz. Como sabes, en este espacio muestral, dado que es una composición de este experimento aleatorio, de 3 experimentos aleatorios, donde cada uno de los resultados cara cruz es equiprobable, aquí podemos suponer que estos resultados son también equiprobables y, bueno, también se puede suponer como una composición, ¿no?, de experimentos aleatorios independientes, y entonces la probabilidad de x igual a 0, tenemos un caso favorable, cruz, 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 de 8 posibles, un octavo. Ahora, f de 1 sería la probabilidad de x igual a 1. En este caso, se tendría x igual a 1, escoger los elementos del espacio muestral cuya imagen te dan 1, que son el cara cruz cruz, el cruz cara cruz y el cruz cruz cara. Este suceso se identifica con, o si quieres, esto sería la probabilidad de cara cruz cruz, cruz cara cruz y cruz cruz cara. Y esta probabilidad, de nuevo, 3 casos favorables, 8 posibles, 3 octavos. Y de la misma forma puedes calcular f de 2, sería la probabilidad de x igual a 2, en este caso 2, 2, 2, 3 casos favorables de 8 posibles, los resultados son equiprobables, esto sería 3 octavos, y finalmente esto sería un octavo. Por lo tanto, ya tenemos las 3 funciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias que habíamos considerado. Y ahora, para finalizar este vídeo, pues vamos a asignar parámetros a las variables aleatorias. Entonces, normalmente cuando trabajamos con una variable aleatoria y obtenemos su función de probabilidad, esta la representamos en un cuadro de la siguiente forma. Recuerda que los posibles resultados son x sub 1, x sub 2, x sub n de la variable aleatoria, o sea, la imagen de x. Entonces aquí ponemos x sub 1, x sub 2, x sub n. Y p sub i que hemos puesto aquí es la imagen por la función de probabilidad de un x sub i. O sea, probabilidad de que x valga x sub i. En este caso, supongamos que esto es p sub 1, de x sub 2 p sub 2 y de x sub n p sub n. Como decimos, vamos a asignar valores numéricos a la variable aleatoria. El primero que vamos a asignar es el que se llama la media o esperanza de la variable aleatoria. Pues la media o esperanza es un valor que resumiría a la variable aleatoria, sería un valor pues central, ¿no? Este valor se obtiene mediante la fórmula sumatorio de
x sub i por p sub i. O sea, esto lo que significa es sumar x sub i, p sub i, todos. O sea, sumamos x sub 1 por p sub 1 más x sub 2 por p sub 2 más x sub n por p sub n. Esto, como decimos, se llama la media o esperanza de x. Perfecto. Pues este es un valor central que intenta resumir toda la variable aleatoria. Y tenemos otros parámetros que son los parámetros de dispersión. El primero es la varianza de x, cuya expresión es sumatorio, sumamos 2 x sub i menos la esperanza de x. Esto, si añadiéramos un valor absoluto, sería la distancia de cada uno de estos x sub i al e de x, o sea, cuánto de alejado está x sub i de la esperanza, de ese valor central, esto elevado al cuadrado por p sub i. Y esto también tiene otra expresión que se puede obtener, que es sumatorio de x sub i al cuadrado por p sub i, sumas cada uno de estos elementos y esto le restas la esperanza de x al cuadrado. Pues esta es una expresión y otra de la varianza. Nosotros utilizaremos esta de aquí. Y finalmente la desviación típica de la variable aleatoria de x, que es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, esto también lo verás así. La esperanza a veces se le llama nu, a la varianza se le llama sigma cuadrado, la desviación típica, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que es igual a sigma. Esto sería el valor central y estos serían los valores o los parámetros de dispersión. Entonces, a la hora de calcular estos parámetros, lo que haremos es trabajar con una tabla, al igual que hemos hecho con la tabla para la función de probabilidad. Entonces, en esta tabla empezamos de la misma forma que hemos hecho con la función de probabilidad. Escribimos las imágenes de la variable aleatoria en una primera columna. Ya sabes, x sub 1, x sub 2, esta x sub n. Y ahora una segunda columna con las probabilidades, o sea, las imágenes por la función de probabilidad de cada uno de los x sub i. Serían p sub 1, p sub 2, p sub n. Bueno, si sumas todos estos p sub i te va a dar igual a 1. Esta suma la escribimos aquí abajo, en todo caso, en todos los casos te va a dar eso igual a 1. Vamos a escribir esto por filas. Y ahora recuerda que la esperanza es la suma de los x sub i y p sub i. Entonces creamos una nueva columna, x sub i, p sub i, donde cada elemento será producto de los elementos correspondientes de las dos primeras columnas. Aquí escribiríamos x sub 1 por p sub 1, x sub 2 por p sub 2, y finalmente x sub n por p sub n. Entonces, aquí tendremos la suma de todos los elementos de esta columna, x sub i, p sub i, y esto sería la media o esperanza de x. Y ahora, para el cálculo de la varianza, observa que necesitamos la suma de los x sub i al cuadrado por p sub i. Bueno, pues creamos una nueva columna, x sub i al cuadrado por p sub i, que es x sub i al cuadrado es x sub i por x sub i. Luego x sub i al cuadrado por p sub i es x sub i por x sub i por p sub i. X sub i, que es la primera columna, por x sub i, p sub i, que es la tercera columna. Entonces, para esta última columna, lo que hacemos es multiplicar los elementos correspondientes de la primera columna por la tercera columna.
Aquí tendremos x sub 1 al cuadrado p sub 1, que sería este por este, primera por tercera columna, recuerda, x sub 2 al cuadrado por p sub 2 al cuadrado, este por este, y así sucesivamente hasta x sub n al cuadrado por p sub n. Entonces calculamos la suma de todos estos elementos que tenemos aquí, sería la suma de los x sub i al cuadrado por p sub i, y esto lo utilizamos, de aquí tendríamos el primer elemento que aparece en la varianza, esto sería esto de aquí, y simplemente para calcular la varianza tendremos que restar ahora el cuadrado de la esperanza. Bueno, y como sabes, para el cálculo de ahora la desviación típica, pues simplemente tendrías que hacer la raíz cuadrada de la varianza, de ese valor que has obtenido para la varianza. Y bueno, vamos a ver cómo calculamos esos parámetros para los ejemplos anteriores, y empezamos por el ejemplo 1. Aquí tenemos la función de probabilidad, y lo que vamos a hacer pues es escribir esto, pues lo vamos a escribir en una tabla, ya sabes. Entonces, aquí, así. Bueno, pues la tabla. En primer lugar escribiríamos la columna x sub i. En segundo lugar la columna p sub i. Entonces, x sub i serían las imágenes por la variable aleatoria 0 y 1. P sub i serían las imágenes por la función de probabilidad de cada uno de estos elementos, un medio. La suma de las p sub i siempre te va a dar 1. Y ahora, para calcular la media, pues ya sabes, x sub i por p sub i, que multiplicamos los elementos correspondientes de la primera fila, 0 por un medio, que te queda 0, y 1 por un medio, que te queda un medio. Sumando esto obtienes la media, 0 más un medio, un medio. Esto es la media o esperanza de x. O sea que obtenemos que la esperanza de x sería un medio. Y ahora una nueva columna, x sub i al cuadrado por p sub i, porque recuerda que la varianza es la suma de los x sub i al cuadrado p sub i menos la esperanza de x al cuadrado. Bueno, pues esto, elementos aquí, se obtienen multiplicando los elementos correspondientes de la primera y la tercera columna. 0 por 0, 0, y 1 por un medio, primera por tercera columna, un medio. Entonces, 0 más un medio, la suma abajo, nos da un medio. Esto es la suma de los x sub i al cuadrado por p sub i, que es esto de aquí. Esto sería igual a un medio, este valor que hemos obtenido aquí, menos la esperanza de x al cuadrado, que la esperanza es un medio elevado al cuadrado, y esto te queda un medio menos un medio al cuadrado, que es un cuarto, y un medio menos un cuarto, si lo haces, pues te queda un cuarto. Por lo tanto, la varianza de x es un cuarto, y entonces la desviación típica de x sería la raíz cuadrada de un cuarto, que es un medio. Estos serían los parámetros para el primero de los ejemplos, que era el lanzamiento de una moneda al aire y el número de caras. Entonces, el número esperado de caras que obtienes, valor central, es un medio, y los valores de dispersión, los que indican cómo se alejan los datos con respecto de la esperanza, de ese valor central que es la esperanza, pues tienes la varianza un cuarto y la desviación típica un medio. Bueno, seguimos con los otros ejemplos. En el ejemplo en el 2, pues vamos a crear la tabla. Tenemos x sub i, p sub i, las dos primeras columnas. X sub i son las imágenes por la variable aleatoria, 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y para cada uno de estos escribimos las probabilidades, que son un sexto. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto y finalmente un sexto. Bueno, la suma de todas estas probabilidades siempre te da 1. Es una forma de comprobar que no te has equivocado. Y ahora para la media que es la suma de los x sub i por p sub i, pues escribimos esa nueva columna, x sub i por p sub i, y esto es 1 por un sexto, 2 por un sexto, 2 sextos. No voy a simplificar porque a la hora de sumar pues ya lo tienes reducido a común denominador y después ya cuando das el resultado pues simplificas. 3 por un sexto, 3 sextos, 4 por un sexto, 4 sextos, 5 por un sexto, 5 sextos y 6 por un sexto, 6 sextos. Entonces sumamos todos estos elementos que tenemos aquí. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21 sextos. Luego la media sería 21 sextos, que si simplificamos, dividimos arriba y abajo por 3, esto nos queda 7 medios. 7 medios, que es 3,5. Entonces este sería el valor central. Y ahora para calcular los valores de dispersión, que serían la varianza y la desviación típica, pues escribiríamos una nueva columna x sub i al cuadrado p sub i, donde cada uno de los elementos sea producto de los correspondientes de la primera x sub i por p sub i. La primera por la tercera, ¿vale? Primera, tercera, recuerda. Entonces, 1 por un sexto, 2 por 2 sextos, 4 sextos, 3 por 3 sextos, 9 sextos, 4 por 4 sextos, 16 sextos, 5 por 5 sextos, 25 sextos, primera por tercera, 6 por 6 sextos, 36 sextos. Y ahora si sumamos esto que tenemos aquí, es 1 sexto más 4 sextos más 9 sextos más 16 sextos más 25 sextos más 36 sextos, 1 más 4, 5 más 9, 14, más 16, 30, más 25, 55 y más 36, 91. 91 sextos. Esto sería la suma de los x sub i al cuadrado por p sub i. Ya sabes que la varianza es la suma de los x sub i al cuadrado p sub i restando la media al cuadrado. Pues esto te quedaría. La suma de los x sub i al cuadrado por p sub i es 91 sexto menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza nos ha dado 7 medios al cuadrado. Bueno, y esto es una operación entre fracciones que puedes hacer tú y el resultado te queda 35 partido por 12 y si calculas la expresión decimal de esto te queda 2,916 periodo. Este sería el primero de los parámetros de dispersión y entonces la desviación típica de x sería la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 2,916 periodo, y esto te queda aproximadamente, redondeando a la tercera cifra decimal, 1,708. Estos valores, como sabes, miden cómo de separadas están los datos con respecto de la esperanza. Bueno, y vamos a seguir con el tercer ejemplo y último, donde vamos a calcular los valores de centralización y los valores de dispersión de la última de las variables aleatorias, que era lanzar 3 monedas al aire y considerar x el número de caras. Bueno, pues x sub i, en este caso, los datos son 0, 1, 2 y 3. Entonces, las probabilidades P sub i son 1 octavo, simplemente estoy copiando esto aquí, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Si sumas todos los elementos de la columna obtienes 1, suma de los P sub i siempre te dan 1, y ahora la media o esperanza de x, ya sabes, es la suma de los x sub i por P sub i.
Entonces, una nueva columna para los x sub i por p sub i, donde multiplicamos los elementos correspondientes de la primera y segunda columna. Te queda 0 por 1 octavo, 0, 1 por 3 octavos, 3 octavos, 2 por 3 octavos, 6 octavos, y 3 por 1 octavo, 3 octavos. Y entonces, si hacemos la suma de esto, 3 octavos más 6 octavos más 3 octavos, te queda 12 octavos. 12 octavos, que simplificando, dividimos arriba y abajo por 4, pues te queda 3 medios. Si quieres, esto es expresión decimal 1,5. Bueno, y para la varianza, ya sabes que la varianza es la suma de los x sub i al cuadrado p sub i menos la esperanza de x al cuadrado. Pues hacemos una nueva columna x sub i al cuadrado p sub i, que ya sabes que es el producto de los elementos correspondientes de la primera a la tercera columna. 0 por 0, 0, 1 por 3 octavos, 3 octavos, 2 por 6 octavos, 12 octavos, 3 por 3 octavos, 9 octavos. Y esto, pues si calculamos esa suma, nos queda 3 más 12, 15 más 9, 24 octavos. Entonces, esto pues queda 24 octavos, que si simplificamos, bueno, 24 octavos ya sabes, es que es 3, no es cuestión de simplificar. Esto te queda 3 menos la esperanza de x al cuadrado. Esperanza de x nos ha dado, pues por ejemplo, 3 medios al cuadrado. Y esto te quedaría 3 menos 3 medios al cuadrado, que es 9 cuartos. Y esto te quedaría pues 3 cuartos. Entonces esta sería la varianza, y entonces la desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza, que sería raíz de 3 partido por 2. Ya sabes, el valor central que representa los datos es 1,5, y cómo se separan esos datos con respecto de la esperanza, pues te queda la varianza, pues 3 cuartos, que es 0,75, y la desviación típica raíz de 3 partido de 2, que queda 0,8. Segundito. Pues esto, el raíz de 3 partido por 2 sería 0,87 aproximadamente.